Danos como la diferencia en todos estos partos vaginales. Ok, sí creo que es fundamental como comentas porque también actualmente se presta como a confusión usar los diferentes términos Ujú. y entonces sí, las mujeres pues ahora van más confundidas, ¿no? De ya no sé qué quiero un parto humanizado o quiero un parto fisiológico o ya no sé ni qué es lo que quiero, ¿no? Entonces Sí, vamos a empezar, a mí me gusta como empezar de lo general y ya vamos a lo particular. Entonces, vale. el primer término que es importante aclarar ¿es parto humanizado o no? Ujú. Porque algunos dicen, pero pues sí, todos son humanizados porque somos humanos, ¿no? Incluso hay mucha gente que pues sí, no está de acuerdo con el término, ¿no? No, es que no es un parto humanizado, es un parto respetado. Sin embargo, el término de humanizado no se refiere al hecho de que sean humanos. El término humanizado se refiere al humanismo, es decir, a que nosotros acompañemos un parto desde la empatía con la mujer que está en el proceso del parto, del nacimiento, vamos a hablar, ¿verdad? Del Vale. nacimiento. Entonces, realmente el término parto humanizado, al menos desde mi punto de vista y por lo que he revisado, es totalmente correcto, ¿no? Y Ya. es eso, el parto humanizado es el modelo de atención que debería ser para todas las mujeres, y ahí podemos decir que incluso no solo el del parto vaginal, sino el nacimiento debe ser humanizado. ¿A qué vamos? Que también tendríamos que hablar de que la cesárea también se tiene que humanizar, ¿no? La cesárea también tiene que ser acompañada desde la empatía y desde entender que en aquellas mujeres que va a ser necesaria, que van a ser la menor cantidad, tiene que ser un proceso en el que realmente nos preocupemos por el estado emocional de esa mujer que está acostada en una cama de quirófano, ¿no? Hablando de la cesárea. Sí. Entonces, el nacimiento, en este caso ahora hablando del parto vaginal, entonces sí es un parto humanizado. Queremos que la mujer recobre ese protagonismo, que a lo mejor suena muy trillado porque así lo encontramos en todos lados, ¿no? Parto Ujú. humanizado, la mujer es la protagonista, pero es que realmente es así. O sea, tenemos que recordarle a la mujer que la que va a parir, pues es ella, y que yo personal de salud la voy a acompañar en su proceso, pero yo no voy a hacer el trabajo, es ella la que lo va a hacer, ¿no? Yo voy a estar pendiente de que su proceso sea normal y que entre en la normalidad sin acelerarlo y que ella es la que me va a decir a mí, oye, ya no quiero esto, ya no me quiero parar, quiero moverme, quiero entrar al agua, quiero comer, quiero hacer lo que ella necesite, ¿no? Quiero aquí a mi familiar, quiero gritar lo que ella necesite. En eso hablamos de un parto humanizado. Ella es la protagonista y ella es la que decide. Ahora, ese es un parto humanizado. Y los sinónimos serían respetado, Ya. amigable, ajá, que son términos, pues que podríamos decir que hacen referencia a esto, ¿no? Te respeto en tus decisiones, en lo que tú quieres, el amigable, pues con empatía, te atiendo con esa empatía, como amigos, ¿no? En un ambiente de confianza en el que tú eres la que está pasando por el proceso y yo estoy contigo, te estoy Ujú. observando, yo les digo, te estoy viendo a ti y sé que tú estás pariendo y te acompaño desde el respeto. Entonces, ese sería un parto humanizado. Ujú. Ahora, el parto humanizado de manera ideal, además de acompañarlo desde la empatía, debería ser un parto fisiológico. Ya. ¿Qué significa entonces un parto fisiológico? Justamente, pues que fisiológicamente lleva un tiempo cada una de las partes de ese proceso, ¿no? Entonces, es fisiológico porque yo espero que tu mujer liberes tus propias hormonas. Yo no utilizo hormonas artificiales. Yo espero que tu dilatación del cervix se dé a su ritmo. No tengo tiempos estrictamente hablando, como lo hacemos cotidianamente, de 1 hora, 1 centímetro por hora, y si no, ya es un parto que ya no va a salir. No, eso ya no debería existir, ¿no? Ya no es así. Entonces, fisiológico es, espero que el proceso sea normal, que tu bebé haga sus movimientos a través del canal de parto a su ritmo y a tu ritmo. Te mueves como tú lo desees porque tu cuerpo
te va a ir diciendo cómo hacer esos movimientos. No te quito el dolor, porque el dolor es parte de ese proceso fisiológico. Ese dolor estimula liberación de hormonas en tu cuerpo que van a favorecer todo, desde que puedas transitar el proceso mejor, porque a la vez que liberas esas hormonas que te generan dolor, también liberas hormonas que te permiten tener cierta analgesia. Ajá, son tus analgésicos naturales. Entonces no te lo voy a quitar, vamos a favorecer que transites ese dolor que es parte del proceso, de tal manera que tú estás preparada para transitarlo y vas a llegar hasta el nacimiento, que además va a ser en la posición que tú desees, a su tiempo, y una vez que nace tu bebé, lo dejamos contigo, contacto piel con piel para establecer el vínculo inmediato. No hacemos cortes de cordón inmediato porque no hay urgencia por cortar el cordón. Entonces, ese es un parto fisiológico. Entonces, de manera ideal debería ser humanizado porque te estoy respetando en tiempos, fisiológico porque no te estoy haciendo intervenciones, y puede ser medicalizado cuando por alguna razón tú tienes que hacer alguna intervención. Por ejemplo, utilizar oxitocina artificial, por ejemplo, romper la bolsa, que de manera ideal no deberíamos hacerlo, debería ser de manera espontánea. Entonces, esa es otra intervención. Episiotomía, que no deberíamos realizar porque muy pocas mujeres la van a necesitar. Si dentro de ese proceso fisiológico yo permitiera que el bebé solito saliera, las mujeres no necesitan que yo le haga un corte. Entonces, deja de ser fisiológico en el momento en el que yo hago intervenciones. Y entonces se convierte en un parto medicalizado o intervenido. Y ahí también entraría, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De los forceps, por ejemplo, es otro tipo de intervención. En la ventosa, que también es otro tipo de intervención porque voy a sacar al bebé. Ahora yo les digo, el parto de manera ideal debería ser fisiológico y un bajo porcentaje va a requerir alguna intervención. Entonces, es importante decir que no deja de ser humanizado, pero ya no es fisiológico, porque al final sí estoy interviniendo. Ajá, entonces, cuando llega a ser necesario, claro que hay que utilizar esas intervenciones que al final de cuentas decíamos que cuando surge la medicina, pues es también para justamente esas mujeres que morían porque no se les podía hacer nada, pues que ya no pase, ¿no? Entonces, incluso podríamos decir que entonces el que tú no hagas a tiempo una intervención que realmente esté justificada, ¿no? Y que tú no la hagas, eso entraría también en el que no hace un parto humanizado. Ajá, porque no atendiste la urgencia, por ejemplo. Entonces, por eso puede llegar a ser como confuso los términos, pero realmente todos los partos, todos los nacimientos deberían ser humanizados, todos. La mujer es la que toma la decisión, yo le explico cómo es el proceso y ella me dice qué quiere. Yo le explico por qué necesita una intervención y ella me dice si está de acuerdo o no. Pero yo le expliqué y ella me autorizó que yo lo hiciera. Entonces, ahí entraría otro término que a lo mejor no nos vamos a extender, pero entonces viene la parte de la violencia obstétrica, ¿no? Porque entonces el problema, y yo les digo que siempre se tienen que hablar de los dos porque es inevitable, porque entonces cuando tú empiezas a hacer intervenciones que no están justificadas, entras entonces en que violentamos a la mujer y deja de ser totalmente un parto humanizado. Y también la otra parte, puedes tener un parto vaginal y puedes haber tenido un parto fisiológico, pero en el que no acompañaste a la mujer, en el que no viste sus necesidades. ¿A qué voy? Yo te ofrecí todas las herramientas para transitar tu parto sin hacer intervenciones, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y tú me dices, ¿sabes qué, Ana Laura? Ya no hay forma de que yo siga mi proceso sin un analgesio. Tengo demasiado dolor, no puedo seguir. O sea, ya todo lo que me hiciste, me metiste al agua, me diste masajes, me pusiste música, todo, pelota, ya no puedo. Entonces, el que yo no te ofrezca esa alternativa, pues cae en lo mismo, ¿no? No es como ahora me empeño en que no, tiene que ser tu proceso así, porque eso es lo fisiológico. No, porque entonces ahí el no ofrecer esa última alternativa,
pues hace que deja de ser humanizado. Y la mujer tuvo un parto vaginal, pero ella lo vivió a lo mejor como una experiencia totalmente traumática. Entonces es muy delicado como que hablar de los diferentes términos, porque al final también tiene que ver con la percepción de esa mujer. Yo puedo Claro. decir, fue un parto maravilloso, ¿no? Fue súper bonito. Y preguntarle tú a esa mujer y decirte, fue la experiencia más horrible porque nadie escuchó que yo necesitaba anestesia y se empeñaron en que no, en que debe ser sin anestesia. Entonces, sí hay que entender todos esos términos para poder diferenciar cuando hablamos o saltamos de uno a otro. Claro, es un límite muy delgado, muy delgado, que yo creo que con la experiencia lo vas teniendo, lo vas como engruesando en cuanto a tu profesión, a que ya más o menos sabes por dónde puede ir la decisión de la mujer. Ahora, estamos hablando de que la mujer puede decidir, pero en ese momento en el que está en un planeta parto, el poder de decisión tal vez sea nulo, ¿o no? Claro, y fíjate que ahí eso es algo bien importante. Justo volvemos a la preparación. Ya, Porque entonces no es algo que tú haces en el momento del nacimiento, por supuesto. De hecho, ahí prácticamente es que ya no estás y no estás, ¿no? O sea, estás aquí, pero no estás aquí. Y sí. justo eso es lo que vemos desde la preparación. Entonces, por eso la importancia desde antes y desde el principio. ¿Tú vas a querer un parto? Sí. ¿Y cuál es tu idea de un parto? Yo siempre les pregunto. No, pues que yo quiero un parto natural. ¿Y a qué te refieres con natural? ¿Qué te gustaría? Ah, no, pues yo he leído ya un poco, ¿no? Y ya sé, yo quisiera que no me pusieran medicamentos. Ah, ok. Entonces tú ya te das cuenta que esa mujer quiere un parto fisiológico. Ya. Entonces te tienes que preparar para tu parto, ¿no? Y es importante decirles, tu cuerpo lo sabe hacer, tu cuerpo, tus células, tu pelvis, tu bebé lo va a saber hacer. A la que hay que convencer es a tu mente por todo lo que vienes bombardeada. Entonces, tienes que prepararte físicamente para saber cómo me voy a mover en ese momento, emocionalmente para saber que a tu mente que te va a querer decir que no puedes, tú le tienes que decir, claro que sí podemos, y entonces preparas tu plan de parto y preparas tu plan de parto donde dices, esto es lo que yo quiero. Y en el plan B, si tiene que haber intervenciones y yo no puedo decidir, mi pareja va a decidir o la persona que me va a acompañar. ¿No? Incluso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tenemos una palabra clave. Si yo digo esa palabra, significa que me tienen que poner analgesia, ¿no? Por ejemplo, hay Claro, pacientes que me dicen, estuve a punto de decirla, pero me aguanté. Pues yo sabía que si tú escuchabas esa palabra, ya no me ibas a preguntar, ya sabías que tenía que venir un anestesiólogo. Pero si yo no la decía, es porque yo todavía sabía que podía aguantar. Entonces, se tiene que preparar desde antes. Ajá, desde antes analizamos tu plan de parto, revisamos qué es lo que quieres, qué te gustaría. Entendemos que si vemos que cambia el plan, vamos a hacer esto y vamos a pedirte que escuches, a lo mejor si estamos saliéndonos de lo normal, tienes que entender por qué a lo mejor tenemos que intervenir de alguna otra manera. Nunca claro. es como de la nada te corté y ni te avisé, ¿no? Ni te dije que te iba a hacer algo. Entonces sí, otra vez viene la preparación previa. Tienes que preparar.